Bueno, buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo 6 y le vamos a hablar sobre las micobacterias, tanto como la Mycobacterium tuberculosis y la Mycobacterium leprae. Siguiente diapositiva, por favor. Empezaremos hablando sobre las micobacterias. Las micobacterias son bacilos delgados que se tiñen con dificultad y que demuestran la propiedad de ácido resistencia. Estos son aerobios obligados sin motilidad que no forman esporas. La pared celular contiene peptidoglucano similar a la de otros organismos gram positivos, al que se adhieren muchos polisacáridos de cadena ramificada, como lo son proteínas y lípidos. A lo largo de toda la pared celular se encuentran porinas y otras proteínas. El crecimiento de las micobacterias en general es muy largo en comparación con las bacterias que no son ácido alcohol resistentes. Esto debido a la capacidad hidrófoba de la pared celular que las hace agruparse, inhibiendo la permeabilidad celular a los nutrientes. Sin embargo, el óptimo crecimiento varía con las necesidades nutricionales de cada especie del género Mycobacterium. Estas también son capaces de sobrevivir durante semanas o meses sobre objetos inanimados, siempre que están protegidas de la luz solar y son más resistentes a los ácidos alcalis y desinfectantes que el resto de las bacterias no formadoras de esporas. En esta le vamos a hablar sobre la Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis, y la Mycobacterium leprae, que es el microorganismo causal de la lepra. Siguiente diapositiva. Yo empezaré hablando sobre la Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, prevenible y curable causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que se transmite por vía aérea. Es un bacilo alcohol ácido resistente, frecuentemente incoloro, aeróbico estrictamente y también no forman esporas, no tienen flagelos ni cápsula. Su crecimiento está subordinado a la presencia de oxígeno y al valor del pH circundante. Es muy resistente a las condiciones de frío, congelación y desecación. Pero por el contrario, es muy sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta. Eh, su, Debemos saber que su multiplicación es muy lenta, se divide cada 16 a 20 horas y ante circunstancias adversas puede entrar en un estado latente y retrasar su multiplicación desde algunos días hasta varios años. También sabemos que el reservorio natural de la Mycobacterium tuberculosis es el humano, tanto el sano, infectado, como el enfermo. La estructura celular de esta micobacteria consta de esta pared separada por la membrana celular, por el espacio periplásmico con 4 capas. Estos son bacilos ácido alcohol resistente, por lo que la tinción de Sienelsen es útil para la coloración de estos microorganismos obtenidos de muestras clínicas o de cultivo. Los bacilos tuberculosos son difíciles de teñir con la tinción Gram y se observan como bacilos Gram positivos con tinción irregular. La técnica de Siel-Nielsen se emplea para la tinción y la identificación de las bacterias ácido resistentes. Esto utiliza lo que es fucina y fenol junto con el calentamiento de las preparaciones. Estas micobacterias reaccionan a esta tinción y se tiñen de rojo colorante que perdura pese posterior a la decoloración, con una mezcla de alcohol clorhídrico sobre un fondo azul o verde, según se utilice como colorante de contraste de azul de metileno o el verde melaquita.
Siguiente diapositiva. Bueno, también les voy a hablar sobre las características microbiológicas de la Mycobacterium tuberculosis. En estas tenemos la morfología, el crecimiento, el sitio de infección y la pared celular. En la morfología podemos decir que tiene una característica de ser un bacilo delgado de forma recta o ligeramente curvada en frotis teñidos, y su tamaño suele ser de 1 a 4 micras de largo o 0,3 a 0,5 micras de ancho. Ocasionalmente forman ramificaciones verdaderas que se observan en cultivos enriquecidos y frotis de ganglios linfáticos gaseosos. En el crecimiento podemos ver que se desarrollan de forma adecuada en medios simples que contienen una fuente de carbono, una de nitrógeno e iones de metales esenciales, entre ellos está el magnesio. Los bacilos tuberculosos tienen un crecimiento muy lento, incluso en condiciones óptimas, y necesita de 10 a 20 días de incubación a 37 grados centígrados. Aunque la proliferación puede tener lugar a un pH que oscila entre 6 a 7,6, el pH óptimo de crecimiento es de 7. También podemos decir que el tiempo de duplicación de la Mycobacterium tuberculosis en condiciones óptimas de cultivo es de 15 a 18 horas, tardando varias semanas en aparecer colonias visibles en medios de cultivo. El sitio de infección. La tuberculosis afecta con mayor frecuencia a los pulmones, pero también puede atacar otras partes del cuerpo, como son los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Esta enfermedad puede diseminarse a muchos órganos, como también ocurre en la propagación de afuera de los pulmones, que es en particular una devastadora cuando llega al sistema nervioso central. Pared celular. Bueno, podemos decir que en la pared celular posee una inusual con ceras y tiene ácido micólico, que no solo es clave en su virulencia, sino que además es la responsable de que no sea capaz de retener ningún colorante Gram y de que no se considere ni Gram negativa ni Gram positiva. Sin embargo, sí que se tiñe por la técnica de Ciel-Nielsen, como lo mencionamos anteriormente, por lo que se considera una bacteria Gram positiva ácido resistente. Esta pared además explica que sea resistente al desinfectante, a la desecación y a la desecación. Esta también podemos decir que entre sus funciones no solo protege de sustancias tóxicas, sino que también protege de las enzimas del huésped y permite escapar de las respuestas inmunes. Siguiente diapositiva. Composición química. Vamos a hablar sobre la composición química de la pared celular. Como pasa en otras micobacterias, la estructura de la pared celular en la Mycobacterium tuberculosis está dominada por ácidos micólicos y LAN, que es el lipoarobinumanano. Su composición de antígenos incluye muchas proteínas y polisacáridos, entre ellos los que más se estudian es la tuberculina. Bueno, vamos a hablar de los lípidos, las proteínas y los polisacáridos. Los lípidos son los más abundantes, incluyen ácidos micólicos, TEAs y fosfátidos. En la célula de los lípidos en gran medida están unidos a proteínas y polisacáridos. Y estos en cierta medida son los que causan la propiedad ácido resistente. Por ejemplo, el dipéptido moramilo, proveniente del peptidoglucano, en complejos con ácidos micólicos puede hacer que se formen granulomas, y los fosfolípidos inducen la necrosis gaseosa. Como segundo
término también mencionaremos lo que son las proteínas, que cada tipo de micobacteria contiene proteínas que desencadenan la reacción tuberculínica. Las proteínas fijadas a una fricción seria después de ser inyectadas inducen sensibilidad a la tuberculina. Estas también estimulan la formación de diversos anticuerpos, como secreta una variedad de proteínas efectoras para confundir el sistema inmunológico del huésped, promoviendo así su supervivencia intracelular y configurando su estilo de vida para que persista en los granulomas durante la fase de latencia de la infección. Eh, Como último término hablaremos sobre los polisacáridos, que estas micobacterias contienen diversos, aunque no se ha dilucidado su participación en la patogenia de la enfermedad. Estos inducen el tipo de hipersensibilidad inmediata y pueden actuar como antígenos en reacciones como suero de personas infectadas. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los aspectos epidemiológicos, las manifestaciones clínicas, las indicaciones respectivas para lo que es la muestra y lo que es la profilaxis. Primero tenemos acerca de los aspectos. Bueno, tenemos de que la fuente más frecuente en sí de la infección la constituye lo que es la persona que excreta un gran número de bacilos tuberculosos. En particular, cuando corresponde muy factible la transmisión por gotitas secas, el contacto íntimo que es dentro del grupo familiar y la exposición masiva en el caso del personal médico. Lo que es la susceptibilidad a la tuberculosis está en función del riesgo de contagiarse, así viene siendo de la infección, y de que surja en sí una enfermedad clínica una vez ocurrida esto. En lo que es una persona tuberculino negativa, el riesgo de contagiarse de bacilos tuberculosis depende de la exposición a fuentes de bacilos infecciosos. En particular, tenemos lo que son pacientes que tienen los bacilos en su esputo, lo cual van a ser positivos, lo cual dicho riesgo es proporcional a lo que es la cifra de infección activa en lo que es toda una población. Ya. También tenemos de que la aparición y el desarrollo de la enfermedad clínica después de la infección, que los seres humanos hay una mayor en sí una incidencia de la enfermedad en personas con el antígeno de lo que es la histocompatibilidad HLA. Tal situación recibe lo que es la influencia tanto de la edad, que es el riesgo alto que se observa en la lactancia y en la senectud. También tenemos como otro síntoma como la desnutrición y el estado inmunológico, que vienen siendo enfermedades coexistentes, como vienen siendo la silocosis o la diabetes. También conforman lo que son otros factores de resistencia del hospedador individual. Ya. Esta infección aparece también en lo que es una edad más temprana, ya que en poblaciones urbanas y en poblaciones rurales surge en lo que es una proporción pequeña de individuos infectados. Tenemos un caso de que en Estados Unidos, en la actualidad, la enfermedad activa posee algunas características epidemiológicas, cual hay minorías predominantemente que son afroestadounidenses y personas de origen latino, lo cual pueden ser migrantes de países con elevada de mendicidad, que son también personas conformando los individuos sin hogar en gran número. Siguiente diapositiva. Ahora voy a hablarles acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, el bacilo de la tuberculosis puede afectar cualquier órgano o sistema y por esta razón sus manifestaciones clínicas son platiformes, del tipo de las bacterias del género en sí Proteus. Es como una asociación en términos. Ya. En los signos de ataque tuberculoso
pueden ser fatiga, debilidad, adelgazamiento, fiebre y sudores nocturnos, así como lo que tenemos en la diapositiva. La afección de los pulmones origina en sí lo que es una tos crónica y hemo- una hemoptisis, lo cual es una infección que va a ir como transcurrido en sí, lo cual surge por lo que en algún caso son lesiones como muy avanzadas. La meningitis o la afección de las vías urinarias surgen a veces sin que la manifiesten otros síntomas de tuberculosis. Se refiere a de que hay ocasiones o hay personas en las que tienen como tuberculosis, pero no tienen, son como asintomáticos, o sea, no tienen síntomas de que pueden tener esta enfermedad. Ya, lo que es la diseminación por la corriente sanguínea origina lo que es la tuberculosis miliar, en que hay lesiones en muchos órganos y una elevada cifra de mortalidad, lo cual es más o menos vinculándolo a lo que le acabo de decir, son asintomáticos. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar acerca de las muestras o las indicaciones para estas en sí. Bueno, tenemos que una buena muestra es aquella que proviene del sitio de la lesión, en cantidad suficiente, que es recolectada en un envase adecuado, bien identificada, conservada y transportada de una correcta manera. Es responsabilidad del personal de enfermería o del personal de laboratorio, dependiendo de la organización del servicio, dar lo que son las respectivas indicaciones al paciente para poder tener lo que es la recolección de todas aquellas muestras de obtención espontánea. Estas indicaciones se refieren al momento en que debe tomarse la muestra, cómo debe obtenerse, qué volumen es el adecuado y en qué base de depósito, más bien lo piden, es para que no haya un estilo de confusión de un paciente a otro. Bueno, en el área de micobacterias no se considera el rechazo de las muestras por calidad de ya que aún tratándose de saliva es posible el hallazgo de positividad. Ya. En esto vamos a hablarles acerca de las cuales como que la más común. Hablar de localización pulmonar, vamos a hablar de lo que son muestras de esputo o expectoración espontánea. Bueno, es considerada, como les digo, una de las muestras ideal por su buen rendimiento. En nuestro medio se recomienda tomar lo que son dos muestras de diagnóstico, una al momento de la consulta, que es una muestra inmediata, y la otra matinal al día siguiente en sí, solicitando un mínimo de 2 ml por muestra. El envase en sí, para poder obtener esta muestra, debe tener las siguientes características. Debe tener lo que es una boca ancha de más o menos, se encuentra milímetros de diámetro. Tiene una capacidad en sí de 30 a 50 ml para facilitar que el paciente pueda depositar lo que es el SPUT, lo cual, o sea, en sí para no tener lo que es una dificultad. No tenemos que ensuciar en sí, tiene que estar limpias las manos o las paredes del frasco para que el laboratorio se pueda en sí seleccionar y tomar la partícula más adecuada para poder realizar el análisis. Tiene que tener un cierre hermético con una tapa rosca en sí para evitar lo que son derrames durante el transporte, lo que es también la desecación y la producción de aerosol cuando se abre en sí en el laboratorio. Y tiene que ser de un material plástico transparente resistente a quiebres para poder observar la calidad de la muestra cuando es entregada por el paciente en el estudio. Bueno, acerca de lo que es del toma de la muestra, tenemos que elegir en sí o sea, un lugar bien ventilado y que ofrezca en sí privacidad al paciente. Puede ser una habitación bien ventilada o con acceso a luz natural, que viene siendo el sol, o algún lugar abierto no concurrido del patio del establecimiento. Son inadecuados los lugares cerrados o muy concurridos, tales como los laboratorios, consultorios médicos, salas de espera o baños. Esta en sí es una actividad crítica de alto riesgo, dadas las propiedades de transmisibilidad de lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Siguiente diapositiva.
Y por último, acerca de lo que es la Mycobacterium tuberculosis, tenemos lo que es la profilaxis, lo cual tenemos de que la vacuna BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, es la única vacuna que está disponible hasta hoy hasta hoy en día para lo que es la prevención de tuberculosis. Esta vacuna está compuesta en sí por lo que son microorganismos vivos que son atenuados mediante el uso de subcultivos sucesivos. La Mycobacterium bovis es la cepa empleada para poder realizar o elaborar esta vacuna. Esta vacuna es administrada en sí solo a personas negativas a la prueba de tuberculina. También tenemos de que acerca de la quimioprofilaxis, que es utilizada para la prevención de la tuberculosis, es la empleada mediante lo que es la isoniazida, que es el uso de este medicamento es como a temprana, pero al respecto de la tuberculosis, también se lo utiliza para tratar y tener una prevención de la tuberculosis y debe ser empleada solo como a niños de lactancia, que eso tienen una siglas PPD, tienen que dar en sí negativos y pacientes con una infección de tuberculosis como ya identificada. Bueno, eso sería todo, gracias. Así que continuación mi compañero. Listo. Mi nombre es Nuria Caiza y yo les voy a hablar sobre la Mycobacterium leprae. Entonces, decimos que es una bacteria ácido-alcohol resistente, conocido patógeno en el ser humano. Es el agente causal de la lepra, patología ampliamente extendida por el mundo y que causa lesiones a nivel de la piel y de los nervios. ¿Qué más podemos decir sobre esta bacteria, que fue descubierta en 1874 por el médico Hansen? Con frecuencia se hacen referencias a ella como un bacilo. Esta bacteria, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver las características. Esta bacteria tiene forma de barra delgada, con una pequeña curvatura en uno de sus extremos. Cada célula bacteriana tiene un tamaño aproximado de 1,8 micras de largo por 0,2 y 1,5 micras de diámetro. Dentro de su envoltura, la célula está envuelta por una cápsula que la protege de la acción de los lisosomas y de ciertos metabolitos. Está conformada por dos tipos de lípidos, dimicocerosato de tiocerol y glicolípido fenólico. ¿Qué más podemos decir de esta bacteria? Que tiene características especiales que no han permitido que crezca adecuadamente en medios de cultivos artificiales, por lo que su estudio se ha basado en la inoculación en animales como por ejemplo el ratón o su presencia natural en el armadillo dentro de los reservorios. Hablemos también sobre la lepra. Digamos que es una enfermedad que ha existido desde siempre, pues en los registros de la historia hay casos consignados cuya sintomatología y descripción se hace referencia a lesiones y se sabe que se trata de esta enfermedad. Dentro de su morfología, como ya había explicado sus características y todo, dentro del microscopio, cuando observamos esta bacteria, se pueden apreciar células individuales muy juntas, paralelas unas con otras y similares en la forma, que se distribuyen como, por ejemplo, los cigarrillos dentro de un paquete, ¿ya? Dentro de su pared celular es muy importante recalcar que se rodea la célula bacteriana. Esta está conformada por peptidoglicano, sí, así es, así como arabinogalactano. Ambos, estos dos componentes, se encuentran unidos a través de enlaces fosfodiéster dentro de la pared celular. Esta pared celular tiene un grosor aproximadamente de 20 nanómetros. Su material genético está conformado por un único cromosoma circular, en el que están contenidos un total de 3.000 nucleótidos y que en su conjunto constituyen como aproximadamente unos 2.000 genes. Estos se codifican dentro de la síntesis y la expresión de unas 1.000 proteínas aproximadamente. Vamos
La siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a ver los sitios de infección. Sitios de infección, por ejemplo, dentro de lesiones cutáneas aparecen unas manchas más claras con un borde definido en los que no hay sensibilidad. Son manchas que además no sudan. Alteraciones de la sensibilidad por el daño neurológico. El mayor problema que se produce dentro de la lepra es la afección y engrosamiento de los nervios que inervan las manos y los pies y la cara, ¿ya? También nos dice que si el problema avanza, se presentan alteraciones en la movilidad y posteriormente una parálisis. La mala circulación también es otro problema, y la mala regeneración ósea. Les voy a hablar un poco también sobre sus características, dentro de ellas el ser un parásito. Podemos decir que la Mycobacterium leprae es un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere alojarse en el interior de las células para así poder ser un huésped y así poder subsistir. Un dato importante también es que se reproduce por fisión binaria. La fisión binaria es un proceso mediante el cual la célula bacteriana se divide en dos células iguales a la célula que les dio origen. Este proceso implica una duplicación de los cromosomas de la bacteria y la posterior división del citoplasma para originar las células resultantes. Había dicho que es un ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que son altamente resistentes a la decoloración, que es uno de los pasos básicos del procedimiento dentro del proceso de tinción, como podemos ver en la diapositiva. Aquí les voy a hablar más que todo el método de tinción que se utiliza. El método de tinción que se utiliza para observar las células bacterianas es el de Ziel-Nielsen. Este procedimiento, la muestra es teñida con un colorante de tono rojizo que tiñe las células, y posteriormente a esto se agrega otro pigmento como el azul metileno para generar un contraste dentro de esto. Entonces, debido a esto, no puede ser teñida a través de la tensión de Gram, sino por el método de Ziel, ¿cómo les había dicho? Por el método de Ziel-Nielsen. ¿Qué más les puedo decir sobre la bacteria? Dentro de sus cultivos, los avances dentro de la microbiología han sido múltiples. Dentro de estos se ha planteado varias razones en donde se puede observar que la bacteria es un parásito celular que es obligado, no tiene genes necesarios para reproducirse libremente. Debido a esta imposibilidad de lograr un cultivo, los estudios se centraron más que todo en la observación a la infección en la almohadilla de ratones, así como también en los armadillos. La lepra es endémica en ellos. Gracias a todo esto se ha podido dar por hecho los estudios. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar nuevamente sobre la pared celular. Las bacterias de género Mycobacterium contienen una membrana citoplasmática formada por una bicapa lipídica similar a las restantes eubacterias. Por encima de esta membrana se encuentra el rígido peptidoglicano que contiene N-glucolimurlámico en lugar de acetilglucosamina. Por este medio de una unión de fosfodiéster y el peptidoglicano se haya unido covalentemente y son polímeros de arabinosa. Ya esta porción es más distal y externa a las demás fijadas anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de hablar de los aspectos epidemiológicos, vamos a hablar también sobre otras características importantes de esta bacteria que cabe resaltar que es aeróbica.
¿Qué quiere decir esto? Que se desarrolla en un ambiente con amplia disponibilidad de oxígeno. Esto se debe a que necesita de este elemento químico para llevar a cabo sus diversos procesos metabólicos. Dentro de su crecimiento presenta un crecimiento muy lento, a pesar de que nunca se ha podido cultivar, como ya mencioné anteriormente, en un medio artificial se ha determinado que tiene un tiempo de generación de 12,5 días aproximadamente. Vamos a hablar también sobre su tasa de mortalidad dependiendo del ambiente. Esto quiere decir que puede mantenerse intacta en un ambiente húmedo en un periodo de 9 a 16 días aproximadamente. Y se encuentra mucho en suelos húmedos. En estos puede sobrevivir más o menos 46 días. Por otra parte, es muy sensible a la luz. Cuando está expuesta a la luz del sol solamente vive 2 horas y resiste apenas 30 minutos a la luz UV. Listo. Ahora sí, vamos a hablar sobre los aspectos epidemiológicos. La lepra es una enfermedad infecciosa producida por el Mycobacterium leprae que afecta al sistema nervioso del ser humano y la piel, así como determinados órganos y mucosas. Esta se transmite de una persona a otra sin precisar vectores intermedios o reservorios extrahumanos, aunque se plantea el aislamiento del bacilo en la almohadilla plantar del armadillo de 9 bandas. Siguiente diapositiva, por favor. Manifestaciones clínicas. Son características las discormias de la piel, sobre todo en las áreas de menor temperatura. Estas son escasas en la forma tuberculoide de bordes nítidos y abundantes en la forma lepramatosa, con bordes difusos. En estos casos avanzados se manifiestan parecias y parálisis en la cara, manos y pies que dan lugar a la mano en garra, el pie colgante o el falotalmos, propios de esta enfermedad. En estos estadios se observan atrofias óseas, particularmente del tabique nasal y de las cataratas, el glaucoma y la iritis. Siguiente diapositiva. Y por último, vamos a hablar de la profilaxis. La profilaxis es un tratamiento de la lepra como tal. Los antibióticos pueden frenar en cierta parte el avance de la lepra, incluso curar, aunque dependiendo de la gravedad de la infección, puede que muchos pacientes tengan que medicarse de por vida para evitar como que recábalas. Los antibióticos que se utilizan con mayor frecuencia para tratar la lepra son la dapsona, la rifampicina y la clofazimina. Otros fármacos que también se administran a los enfermos de lepra son la claritromicina, la oflazocina y la etinomida. Con frecuencia se emplea una combinación de estos fármacos para poder combatir así la lepra y traer mejorías al cuerpo humano. Esto sería todo. Muchas gracias.